Tenemos en la línea telefónica a nuestro queridísimo Juan Carlos Hidalgo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues no muy bien, Ricardo. Sí, efectivamente. A ver, hay malas noticias en la música, hombre. Pues ya hay malas noticias como por todos lados, ¿no? En avalancha, con COVID y sin COVID, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora vamos a hablar de una pérdida muy importante para el periodismo musical, pero pues recordemos también que el fin de semana estuvimos con la noticia del deceso de Tavo Limongi de Resorte, ¿no? Así que no es. fue por COVID, pero pues quiero aprovechar también el enlace pues para lamentar la pérdida de un músico muy talentoso, de una persona excelente y de pues con un legado muy importante para el rock mexicano, ¿no? Se va muy joven. Sí, 50 años más o menos, ¿no? Sí, como 53 me parece, pero la verdad que muy joven y pues una afección cardíaca que padecía ya de años atrás, pues de repente lo sorprendió, una pérdida para el rock nacional. Así es. Y bueno, y como bien dices, la avalancha sigue y ahora pues se lleva una de las revistas fundamentales. Así es, pues yo hacía un muy breve post donde decía la mejor publicación de periodismo musical escrita en español, sin lugar a dudas, la Rock Deluxe, hecha en Barcelona, ¿no? Recientemente publicó un número tremendo, ¿no? De más de 200 páginas, o sea, una salvajada en estos tiempos, ¿no? Una revista en papel, ¿no? Que revisaba precisamente los 35 años de existencia de la revista, ¿no? De hecho, el día de hoy ya postean, ¿no? Hoy publican en sus redes sociales acerca del último número que precisamente ellos ofrecen como recomendaciones para el confinamiento, que en España empieza ya a abrirse un poco en etapas, ¿no? La gente ya puede salir desde el fin de semana gradualmente, ¿no? Para que los niños tengan esparcimiento poco a poco. Y bueno, pues resulta que el día de hoy en la mañana empiezan a tuitear que con este número, ¿no? La revista corta esos 35 años de existencia, ¿no? De repente la gente sabe que soy muy fan de la revista, entonces me empiezan a preguntar, ¿no? Que si estrictamente, digamos, las condiciones del COVID, pues fueron como el detonante, ¿no? Entonces, pues yo les comentaba que no es así, ¿no? O sea, ya es parte de un proceso, ¿no? Que hay que lamentar en cuanto a nuestros comportamientos, nuestros hábitos actuales, ¿no? O sea, desafortunadamente los lectores se han alejado del papel, ¿no? Las revistas impresas pues han dejado de ser interesantes para una cantidad de personas que hagan viable el proyecto, ¿no? De hecho, uno ojeaba la revista y dices, no, pues tiene buenos anunciantes, hay bastantes, tenían un vínculo muy importante con el Primavera Sound, ¿no? El festival más importante de Barcelona y uno de los más importantes de Europa, pero pues ni aún así ni esto, ¿no? Logró mantener a flote el proyecto, ¿no? O sea, con el tiempo ellos dan cuenta de que pues los anunciantes se fueron alejando, ¿no? El capital de mercadotecnia pues se va gastando de manera distinta, ¿no? O sea, las empresas de publicidad la van canalizando de manera diferente. Y por ejemplo me preguntaban, ¿no sabes qué? Quizá los menómanos, los consumidores gourmet, pues no hacen viable el proyecto. Entonces, en realidad, cuando lo pone uno en la balanza entre lo que cuesta mantener con vida un proyecto de esta naturaleza y la cantidad de gente que puede estar interesada, pues nos damos cuenta de que este tipo de consumidores pues somos como muy de nicho, ¿no? Entonces, en realidad, pues no bastan, ¿no? Para los costos tan grandes del papel, ¿no? De las tintas, de la distribución, de estar en los kioscos, de los porcentajes que se les da a los vendedores. Y bueno, la verdad es que para que la gente que
ubique muy bien a Rock Deluxe, es una revista, o fue una revista de vanguardia musical, ¿no? Vinculada, sí, a lo que se puede entender como rock, pero siempre interesada por las nuevas tendencias, ¿no? Había música electrónica, música clásica contemporánea, folk, country, americana, expresiones de música del mundo, ¿no? O sea, en realidad ellos siempre muy radicales en cuanto a la calidad, ¿no? De las propuestas, ¿no? Y pues yo quisiera así recordarla como la publicación, y ellos lo mencionaban también en los textos que han puesto a rolar, pues que sí quería de alguna manera ir enseñando a los lectores, ¿no? No tenía miedo de apostar por una ética y por una estética, ¿no? Por una manera de apreciar la música y difundir la música que ellos consideraban pues de mayor calidad, ¿no? Ellos en realidad a las propuestas de baja estofa pues no se abrían, ¿no? Ellos siempre fueron como muy radicales, ¿no? Y quizá pues este es el costo que pagan al final, ¿no? Híjole, pues presiento que este es un tema que lo vamos a ir viendo replicado en muchas publicaciones. Me llama mucho la atención esta campaña que está haciendo ERA, Sexto Piso, junto con Almadía, lo comentaba yo el viernes un poco. También ya se empieza a asomar una crisis bastante fuerte en la industria editorial en general. Pues sí, o sea, yo siento en ese sentido que la industria editorial está como mucho más acostumbrada a lidiar con estos números, ¿no? A lidiar con estas circunstancias, ¿no? Porque en realidad, pues, lectores cada vez hay menos, ¿no? Uno pudiera pensar que una revista, al ser más barata, no ser más accesible, ¿no? No tener un costo tan alto, pudiera ser susceptible de que la gente quisiera seguirla comprando. Desafortunadamente esto no ocurre, ¿no? Sin embargo, o sea, yo sí quisiera subrayar, digamos, que estas tendencias negativas, estas malas o desafortunadas circunstancias, lo que hacen es que se agudizan, ¿no? En el marco del COVID, pero no es algo que surja de la noche a la mañana, claro, ¿no? Ya lo veíamos venir, desafortunadamente. Así es, creo que eso es algo importante, ¿no? O sea, siempre han estado en crisis, pero bueno, lo leíamos ayer en La Jornada, pues los editores, a los miembros de los consejos editoriales dicen que esto puede ser, pues sí, el golpe final a muchas de estas industrias, ¿no? Pues sí, que ya tenían ciertamente una economía, pues frágil, ¿no? A mí una de las grandes lecciones en todos los ámbitos, en el ámbito del deporte, en el ámbito del comercio, en el ámbito de la industria, la gran enseñanza que me deja el COVID es que la economía tenía una enorme fragilidad. Es decir, todas las iniciativas pues no tenían los fondos, los ahorros suficientes para poder hacer frente, para poder paliar a la emergencia que significa el COVID. O sea, no tenían ahí ahorrado, o sea, no, pues los capitales no estaban ahí, ¿no? Incluso equipos de fútbol que uno pensaría tan bollantes, pues iban al día, ¿no? O sea, pagaban de lo que recaudaban en taquilla prácticamente semana con semana, ¿no? Entonces, pues creo que también hubo como una sobreexplotación del negocio, ¿no? Y vivíamos como en una especie de burbuja donde aparentemente las ganancias eran muchas y la realidad pues nos está demostrando que no es así, ¿no? Que el dinero constante y sonante era menos del que el glamour nos dejaba ver, ¿no? Híjole, sí, pues bastante fuerte lo que acabas de decir, pero coincido contigo. No se estaba constituyendo como una industria con una fortaleza. No sé, creo que hay muchas debilidades ahí y hoy pues queda visible esa situación. Pues sí, o sea, digo, de repente dices, en el ámbito mexicano, en el ámbito nacional, si una empresa como Televisa vuelve a lanzar un comunicado donde pues da cuenta de que está generando pérdidas
análisis muy profundo, ¿no? Porque yo, igual saltando, ¿no? Y toda proporción guardada. Saltas a un equipo de fútbol como el Barcelona, y dices, el Barcelona, ¿no? O sea, con Messi, cuando dices, tiene que recurrir a recortar salarios de sus jugadores, dices, algo está pasando, ¿no? Entonces, en realidad, volviendo a nuestro tema, quizá a las revistas, a Rock Deluxe, o sea, Marvin atraviesa también un momento muy, muy difícil donde está apelando a que la gente quiera suscribirse, ¿no? Para tener la revista, recibirla vía digital en sus correos, en fin, o sea, creo que está latente, ¿no? Al menos en términos de la cultura, sí está latente que tanto millennials como centennials, pues ya no les interesa el papel, ¿no? Algo que a mí me parece a todas luces lamentable, ¿no? O sea, de hecho, pues en mi comentario quería como ensalzar la enorme historia de Rock Deluxe en 35 años de exquisitez musical, ¿no? Pero sí las notas que están ahí publicadas dan cuenta de cómo el año pasado le dedican una portada a J Balvin y fue el número que menos vendió en los 35 años de la revista por tener a un artista de reggaetón. Entonces, pues sus directivos dicen, nosotros intentamos conectar con un público que no nos peló, ¿no? Nadie volteó a ver el número de reggaetón porque los centennials y los millennials no leen en papel, y en cambio la gente de los boomers, ¿no? O de la generación X, ¿no? Que son como el sostén del proyecto, pues odia el reggaetón, ¿no? Y le molestó muchísimo que hubieran hecho esa concesión hacia J Balvin, ¿no? Entonces yo creo que este choque de tendencias y de intereses comerciales, pues la verdad es que se refleja en este tipo de iniciativas, ¿no? En Marvin también pagamos un precio muy fuerte cuando la portada fue C. Tangana, ¿no? Un artista español de trap, ¿no? Cuando pues, también hay una tradición rockera que acompaña a la revista. En fin, o sea, me parece un día sumamente triste por este anuncio para el periodismo musical a nivel mundial con la pérdida de Rock Deluxe. Así es, Juan Carlos. Bueno, pues hoy tuvimos esta intervención extraordinaria por esta misma situación y creo que era importante pues compartirlo con toda la audiencia, Juan Carlos. Te agradezco mucho. No, pues gracias, y también pues hacerles el comentario que igual el fin de semana pues ya fue la muerte de Tony Allen, ¿no? El baterista de origen africano, del cual Brian Eno, o sea, el inmenso Brian Eno, dijo, sencillamente es el mejor baterista sobre la tierra, ¿no? Entonces, vale la pena que vayan por ahí a las plataformas, que le den ahí un clic y escuchen algo del legado musical de Tony Allen, que por cierto los Gorilas, ¿no? Como en un homenaje, este fin de semana, pues soltaron una canción precisamente en la colaboración de Tony Allen y de Skepta, ¿no? También un músico electrónico inglés. Pues por ahí hay bastantes novedades de este excelso baterista que también falleciera durante el fin de semana. Ya sé que no tienes un turbante ni puedes ver en el futuro, Juan Carlos, pero ya empezamos a ver cómo se empieza a transformar pues las industrias que nos interesan a nosotros, que es la musical y la editorial. ¿Tienes un poco idea de qué puede pasar? ¿Te imaginas cómo es el futuro en este par de industrias? Pues la verdad es que creo que todavía es pronto para saber, ¿no? O sea, por ejemplo, este fin de semana ya circularon imágenes de un rave que se llevó a cabo en Dinamarca, donde los asistentes pues no estaban de pie ni cómodamente sentados, sino que iban en sus automóviles. Uh-huh. Y en el concierto no había bocinas, no había PA, que se le llama, sino que los asistentes tenían que sintonizar el FM y escuchar el concierto literal a través de su radio, ¿no? Entonces dices, wow, ¿quién lo hubiera pensado? Es algo quizá inimaginable, ¿no?
un concierto a través de la radio y uno está ahí en vivo, ¿no? Yo digo, pues habría complicaciones, pues hasta para ir al baño, ¿no? Porque si es por la sana distancia, pues a la hora de ir al baño, ¿qué haces? Sí, no, impensable. O sea, hay iniciativas que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Pues que vamos a irlas viendo, ¿no? Quizá vamos a ir viendo restricciones más puntuales, pero en fin, ojalá en términos de la viabilidad económica, pues sí haya una recuperación, porque de lo contrario el panorama pinta muy oscuro y negativo. Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo se empieza a dibujar ese futuro a mediano plazo en estas industrias. Son dos partes fundamentales de toda la industria cultural. Y bueno, pues Juan Carlos, muchas gracias, te mando un abrazo. Lo otro para ti.